¿Por qué el grupo de oración no crece? Hoy vamos a ver 4 puntos. Posiblemente pueden haber muchos más, pero ahora vamos a ver 4 puntos en los cuales nosotros podemos ver si en alguno de ellos estamos fallando o podemos mejorarlo. Lo primero es la rutina. La rutina está destruyendo muchas comunidades de la renovación carismática y de otros movimientos, porque nos hemos enfocado en hacer siempre lo mismo. Caemos en una rutina, los vestimos del mismo color, los movemos de la misma forma, nos sentamos en el mismo lado, los instrumentos se ponen de la misma forma, se cantan las mismas canciones, se hacen las mismas oraciones, están las mismas personas. Hay una rutina que esa rutina a nosotros nos puede llevar quizás a un enfriamiento, a un espacio quizás o un momento como que estuviéramos en coma, porque aún todavía seguimos vivos, pero no se ve vida dentro de los grupos de oración. Entonces la rutina es algo de que está destruyendo las comunidades, y las comunidades se han acomodado a este tipo de ambiente, a esta misma rutina, a hacer lo mismo siempre, porque hacer lo mismo no requiere el pensar, no requiere orar, no requiere discernimiento, no requiere pedirle al Señor que nos hable o que nos comunique una palabra, porque nosotros ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Al Espíritu de Dios no le permitimos hacer nada porque nosotros ya tenemos una agenda. Es normal que en las parroquias o en las comunidades se tenga una agenda o un calendario para todo el año de las actividades. Pero nosotros como renovación o como grupo de oración podemos tener fechas, pero no la forma como nosotros dirigimos cada grupo de oración. Porque el Espíritu de Dios nos va a hablar diferente, como le habla, por ejemplo, a ciertos grupos, a ciertas parroquias donde hay mucho movimiento en este momento de la cosa de migración, a un lugar donde quizás todas las personas no tienen ese problema. Entonces Dios nos va a hablar de acuerdo al momento, pero si nosotros tenemos una rutina de cómo hacemos las cosas, Dios nos va a hablar, y si nos habla, nosotros no lo vamos a escuchar. Las comunidades deben ser comunidades vivas donde las cosas permanentemente se renuevan. Ya no hay espacio para el Espíritu de Dios que se revele, que se manifieste en los grupos de oración, porque nosotros hemos caído en una rutina. En una rutina donde todo se hace de acuerdo al orden. O sea, el orden es bastante importante, pero si nosotros vemos, el Espíritu de Dios viene a cambiar muchas cosas. Jesús incluso llegó al templo y comenzó a tirar muchas cosas que estaban en el templo, porque ya no eran, aunque se usaban para el templo, pero ya no eran como alabanza a Dios, sino que ya la casa de Dios se había convertido en un mercado. Hay cosas que se pueden ver como buenas, pero que cuando nosotros lo practicamos por mucho tiempo le hacen daño a las comunidades o a las personas que quieren perseverar de corazón en los grupos de oración. Dice la palabra de Dios: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombre. Mateo 15, 8 y 9. Palabra de Dios. Cuando nosotros nos convertimos a hacer cosas en la rutina, es el hombre que planea las cosas. Es el hombre que decide qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Es el espacio al Espíritu de Dios, es bien poco o nada. Yo he visto muchas comunidades donde no se experimenta el poder del Espíritu de Dios, porque las personas ya saben qué es lo que tienen que hacer. Es como algo mecánico, que lo hacen de la misma forma, lo hacen al mismo tiempo, se mueven al mismo tiempo. Es bien difícil que en los grupos de oración, las personas que llegan nuevos buscando algo diferente se queden. Hay muchas personas, hay muchos
grupos que experimentan crecimientos espontáneos. La gente llega, 5 o 6 personas y se van, porque no encuentran lo que andan buscando. Ellos andan buscando algo diferente, encontrar algo diferente. Han estado posiblemente en uno, en otros grupos, y ya conocen de la renovación. Y como ya conocen, llegan a ciertos grupos que hacen cosas que son diferentes, y por eso ellos mejor deciden abandonar ese grupo, porque en vez de ayudarles a su crecimiento espiritual, posiblemente les cause algún daño espiritualmente hablando, y mejor deciden alejarse. Porque en los grupos de oración ya no se alaba como antes. Lo que hacemos es puramente humano. Ya no hay una alabanza a Dios, no hay una entrega a Dios, porque lo que hacemos lo hacemos por rutina. Ya no nos sorprende Dios para nada. En cambio, nosotros tenemos que ser sorprendidos por Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer que Dios venga, quizás con gritos o a la fuerza, pero no es así. Si nosotros hacemos las cosas por rutina, nuestros grupos de oración no van a crecer. Al contrario, van a ir decayendo, van a ir perdiendo. Hay muchos grupos, me he dado cuenta, que han cerrado porque han hecho cosas que no tienen que hacer, y los sacerdotes se dan cuenta y entonces los cierran, porque han perdido el rumbo, han perdido el camino que deberían de llevar. Número 2, cansancio físico y espiritual. El cansancio físico es bastante común en las comunidades que son activos, que hacen muchos eventos, hacen vigilia, hacen retiros, hacen reuniones. A veces hay grupos de oración que hacen 3, 4 reuniones con los servidores. Los servidores se cansan. Y el cansancio físico lleva a tener un cansancio espiritual. Porque el cansancio físico, al largo tiempo, me va a dar a mí ya no ganas de orar, ya no me va a dar ganas incluso de ir, porque quizás mi familia se va a cansar porque yo paso más tiempo en la iglesia que con ellos. El cansancio físico va a llevar a que los grupos de oración, especialmente los servidores, algunos de ellos comiencen a desertar y ya no quieren llegar a las reuniones de oración. Quieren seguir solamente tal vez en el grupo, en la oración, pero no sirviendo, porque hay un cansancio. Ese cansancio el enemigo lo usa, porque hay algunas veces que nosotros nos alegramos porque servimos aquí y servimos allá, pero no discernimos si es la voluntad de Dios. El enemigo lo que quiere muchas veces es que nosotros estemos metidos en la iglesia, nos cansemos, que perdamos a la familia, que nuestros hijos se vayan de la casa y no quieran saber de nosotros, porque en el tiempo que nosotros teníamos que dedicarle tiempo, no se lo dedicamos por estar haciendo ciertas cosas en la iglesia, y no necesariamente va a ser la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos felices, que nuestra familia sea feliz, y que nosotros como padres tengamos esa relación con los hijos bien cercana. Entonces el cansancio físico nos puede llevar a que también la vida espiritual sea un desastre. Que ya después que no tengamos deseo de orar porque estamos cansados. Yo he visto personas en los retiros que está sentado y está dormido. Está dormido porque hay un cansancio físico. Y ese cansancio físico ya no le permite encontrarse con Jesús, porque están cansados y lo que más desean es acostarse, pero por compromiso van a las reuniones o van a los retiros. Es bien difícil el que nosotros podamos seguir con ese ritmo quizás que llevamos, porque no vamos nosotros a aguantar, porque este caminar con el Señor no es de un mes, no es de un año, no es de 5 años, no es de 10 años, no. Cuando caminamos, si caminamos ahora con el Señor, tenemos que seguir hasta el final. Hasta que el Señor nos llame a su presencia, tenemos que seguir caminando independientemente del cansancio, independientemente de lo que pase en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que mantener fuerzas, tenemos que tener fuerzas para que en algún momento poder luchar
con algo que se puede venir y no nosotros estar cansados espiritualmente y en el primer problema que tengamos vamos a decaer. Dice, el cansancio en los servidores es muy frecuente en las comunidades carismáticas. Dice, cuando son grupos muy activos, entonces hay dificultades. Dice, por el compromiso ya no hay alegría y lo que hacemos, lo hacemos a la fuerza. Yo he tenido la experiencia, yo llevo 22 años caminando dentro de la renovación y he visto de que al principio muchas personas andan alegres, pero después lo hacen quizás ya no tan alegres, y cuando a veces están en el servicio, en vez de ayudar a ciertas personas, pues las maltratan o les hablan mal, y es causado por el cansancio, porque ya no sentimos esa alegría, porque esa alegría se fue por lo que siente nuestro cuerpo. Entonces, el estar ocupados en las cosas de Dios es bueno, pero el exceso trae muchos problemas en la familia, trae bastantes dificultades, incluso al momento de servir. Cuando a nosotros nos llaman a un momento de reflexión y nos dicen, vamos a apagar las luces, vamos a cerrar los ojos, cuando cerramos los ojos nos dormimos. Dios ya no nos habla porque nosotros estamos dormidos, estamos cansados. Por eso el cansancio es físico, me lleva también a mí al cansancio espiritual. Y eso es una dificultad bastante grande dentro del servicio del Señor. Número 3, prédicas y historias repetidas. Los grupos de oración no crecen porque el tema que hablamos al principio, el cansancio, nos lleva a hacer cosas que no tenemos que hacer, o incluso hay grupos de oración que se reúnen 3 horas. Ya convocan a las personas a 1 hora y son 3 horas las que pasan allí. Hay muchas esposas o esposos que tienen que regresar a sus casas y el tiempo que pasan dentro ahí es demasiado y por eso tienen problemas. Y a veces la gente por eso no va a los grupos, porque se hacen otras cosas antes del grupo de oración, pero las convocan para que estén 3 horas. Es un cansancio que nos puede llevar a nosotros a un aburrimiento. En las prédicas repetidas o historias repetidas, es bastante común en los grupos de oración. Nosotros muchas veces como que ya no encontramos qué prédica hacer, o la predicación, repetimos lo mismo, agarramos los problemas de los demás y los traemos aquí. La gente como que está cansada de escuchar lo mismo. Hay predicador que posiblemente repite lo mismo y la gente ya sabe qué es lo que va a decir, o ya sabe qué historia contar. Por eso la predicación tiene que renovarse. No me refiero a que quiten el predicador y pongan a otro, no. Me refiero a que dentro de los grupos de oración, el predicador, primero que tiene que tener el llamado del Señor, y lo segundo es que tiene que prepararse, hablar con Dios, preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para que el mensaje siempre sea fresco, siempre sea un mensaje nuevo, que no se repita, que las historias que contemos, los testimonios que contemos sean testimonios nuevos, porque si seguimos repitiendo los mismos testimonios, eso quiere decir que Dios ya no está obrando en nosotros, sino que Él obró antes y ahí contamos nuestra historia, pero no está renovando, los testimonios no están dando nuevos. Quiere decir que el Señor ya no está obrando en nosotros. Y es necesario ese cambio, ese cambio no de persona, sino de idea, de la forma como se predica, para que la gente, si está cansada, que no se duerma, para que la gente se revive. La renovación, esa es la diferencia. El Papa Francisco, bueno, todos los papas lo han dicho, esa alegría de predicar el Evangelio está dentro de la renovación carismática, y nosotros los que en algún momento predicamos la palabra, tenemos que mantener esa alegría en el Señor, esa forma de predicar, esa alegría de predicar, esa exhortación a cuando se predica para que se abandone el pecado o para que
acepten al Señor en su corazón o para que reciban una bendición. Es necesario que nuestras predicaciones no sean pasivas, sino que sean unas predicaciones activas, donde nosotros podamos ver cosas diferentes. Dice la palabra de Dios. Simón le respondió: Maestro, por más que hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Palabra de Dios. Pedro no era o los que andaban con Pedro, los apóstoles, no eran unos novatos en la pesca. No eran personas que no conocían la pesca. No eran personas que habían llegado por primera vez y estaban intentando pescar. No. Pedro y sus amigos, los apóstoles, eran personas de experiencia. Experiencia que habían trabajado en el mar por mucho tiempo. Unos eran dueños de barcas, otros estaban remendando las redes cuando el Señor los llamó, pero todos tenían experiencia. Pero Pedro le dijo: Señor, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Nosotros seguimos predicando lo mismo. No predicamos diferente, y como no predicamos diferente, no vamos a recibir o a ver cosas diferentes. Si nosotros damos un mensaje diferente, el resultado va a ser diferente, porque si tú vas a hacer lo mismo, el resultado va a ser el mismo. O sea, la predicación es muy importante para que nuestro grupo de oración pueda crecer. Entonces, para ir concluyendo, decíamos de que lo primero es la rutina. Tenemos que dejar la rutina, el cansancio. Tenemos que tener cuidado con lo que programamos y lo que hacemos. Las predicaciones, que sean predicaciones vivas para animar a las personas. Y como número 4, es qué hemos dejado de hacer. ¿Qué hemos dejado de hacer? La rutina y el cansancio provocan en las personas reacciones que provocan heridas y hasta maltrato a sus hermanos, familias y amigos. Muchas veces llegamos a perder el verdadero sentido de que somos una comunidad cristiana donde el amor de Dios se manifiesta para que los demás digan: miren cómo se ama. Nos hemos olvidado del amor del principio. Nos hemos olvidado de cuál es el propósito por el cual nosotros estamos dentro de la renovación. Solo recuérdense que la renovación es un movimiento diferente a los demás movimientos de la iglesia. No podemos nosotros mezclar los movimientos, ni parecernos a aquel ni parecernos a este. La renovación tiene su propia identidad. Esto vamos a hablar en otro tema. La renovación tiene su propia identidad. Si nosotros nos hemos olvidado de hacer lo que hacíamos al principio, entonces las personas que lleguen al grupo de oración van a ver que lo que hacemos no es lo correcto quizás, o no les gusta, y se van a ir del grupo. Se van a ir, desafortunadamente, hasta se van para otras iglesias, porque nosotros nos hemos decepcionado por la forma como nosotros mismos dirigimos los grupos de oración o dirigimos la asamblea. Ya no alabamos al Señor, ya no alabamos al Espíritu Santo, ya no clamamos al Espíritu de Dios. Y eso lo hacíamos al principio. Al principio se clamaba al Espíritu y se le pedía al Espíritu esa fuerza, ese poder para soportar cualquier cosa que viniera, y el Señor nos concedía esa gracia. Por eso no nos olvidemos del principio, porque en el principio el Señor nos bendecía grandemente. Pues si yo, siendo el Señor y Maestro, le he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacerlo como lo he hecho yo. Palabra del Señor. Es necesario reconocer. Si hemos hablado mal en algún momento, pedir perdón, pedir disculpas, pero que es necesario para que el grupo crezca. Porque los grupos no dejan de crecer simplemente por la naturaleza o no. Los grupos dejan de
de crecer porque algo ha pasado en los grupos. Y eso que ha pasado en los grupos muchas veces tiene que ver mucho con el comportamiento de nosotros como pueblo o como servidores. Por eso la invitación es a que dejemos la rutina, ¿verdad? Buscamos predicaciones que sean más alegres, más activas, que recordemos de dónde venimos, para que nosotros podamos comenzar a trabajar y que nuestro grupo comience a crecer y que el Espíritu de Dios se mueva con fuerza, con poder, porque los milagros son para eso, para que nosotros veamos el poder de Dios. Y si nosotros ya lo vimos, entonces tenemos que seguir clamando a Dios para que los demás vean el poder que nosotros un día hemos visto. Que el Señor les bendiga. Espero que este video les guste, les ayude en su crecimiento espiritual. Si ustedes desean, pueden compartirlo, pueden suscribirse para que al momento de que nosotros subamos un video, pues ustedes lo puedan recibir. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.